Juan Carlos Portantiero fue un sociólogo argentino muy importante. Uno de sus textos más famosos y que siempre se ven en carreras como Historia Argentina o Sociología es el del empate argentino. ¿A qué se refiere Portantiero con esto? Antes de comenzar, quiero aclarar que voy a asumir que ya saben varias cuestiones de historia argentina. Solo explicaré, brevemente, aquellas que crea necesaria para este video, pero no puedo remontarme hasta el inicio de todo en profundidad porque el video sería muy largo. No es un video que recomiende a cualquiera, sino a los que ya están metidos en cuestiones de historia argentina más en profundidad. También, todo lo que diré el día de hoy es en base al texto de Portantiero. Es una explicación o una manera más leve de ingresar a ese texto, pero recuerden que siempre pueden ir y revisar el material original. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es el empate argentino o empate hegemónico? Ambos términos son válidos. Para entender esto, debemos remontarnos al derrocamiento de Perón en 1955. No vamos a indagar en las causas del derrocamiento y demás, solo tenemos que tener en cuenta que el golpe a Perón lo da la llamada Revolución Libertadora, con los militares Lonardi y Aramburu al mando. Esto genera un contexto de inestabilidad política, social y económica. Antes del golpe, ya había un modelo económico basado en un proceso de acumulación específico y una cierta alianza, o mejor dicho, una buena relación, comunicación entre Estado y actores como las Fuerzas Armadas, los sindicatos y la burguesía nacional. El empate, según Portantiero, se va a dar entre 1955 y 1966, donde casi logrará romperse, pero luego continuará hasta el golpe de la última dictadura. El empate, entonces, es la incapacidad de los distintos actores sociales que actúan como fuerzas opuestas y no logran imponerse políticamente, no logran consolidar una hegemonía, podríamos decir. Sin embargo, que no tengan poder suficiente como para imponerse no significa que no puedan boicotearse entre ellos. Si bien Portantiero fija las fechas ya nombradas y se estira hasta la vuelta de Perón, esta situación de empate se terminará por romper con la llegada de la dictadura militar en 1976. Volvamos atrás. La Revolución Libertadora pretende dejar atrás todo rastro de peronismo. Ahí es cuando comienza la proscripción al mismo, que durará bastante tiempo. En aquellos años ni siquiera se podía nombrar al peronismo. Digamos que la idea estaba en querer borrar el mismo del escenario político, social y económico argentino. El peronismo, entre 1946 y 1955, será el último en sostener un orden estable. Igualmente, la incapacidad se va a ver de forma más notoria con Frondizi entre 1959 y 1962. Hay una desconexión entre el Estado y la sociedad. El Estado no la puede contener y no hay nadie quien la represente. Volviendo a la Revolución Libertadora, esta toma su paso por el poder como un periodo de transición de poner orden en la casa, o sea, Argentina. Las misiones de la misma eran que la burguesía agraria se recupere de lo perdido con el nacionalismo popular. También desarmar el sindicalismo, sentar las bases para la sustitución del trabajo por capital para la industria, que luego se verá reflejado en el ingreso masivo de capital extranjero. Nuevamente, el objetivo principal de la Revolución Libertadora es el desperonizar al país. Ligado a este empate político, tenemos la parte social del mismo, el empate social. Hay fuerzas que lograron mucho poder y con una impronta visible que se verán afectados por esta situación. Primero, tenemos a las Fuerzas Armadas, las cuales están tensionadas entre nacionalismo y liberalismo. Segundo, tenemos los sindicatos o la burocracia sindical. Tercero, los partidos políticos. Estos no logran ordenarse y formular una lucha firme sin antes pelearse entre ellos. Cuarto, organizaciones corporativas empresariales y la tecnoburocracia, es decir, exponentes de las clases dominantes que no suelen tener éxito en lograr coaliciones efectivas. Cuando cae la Revolución Libertadora, aparece Frondizi, presidente entre el 58 y el 62, y aparece también el desarrollismo. Mismos vienen los planes de ajuste, pero lo que se hace en esta etapa es permitir el ingreso masivo de capital extranjero, saca la ley de inversiones extranjeras en 1958, y muchas empresas justamente extranjeras terminan monopolizando y saturando el mercado interno. No se protegen las industrias nacionales. Encima, con ese ingreso masivo de capital, se conforma un nuevo actor social que es justamente el capital extranjero como establishment, que viene a profundizar más aún la situación de empate hegemónico. Por si no lo saben, Portantiero se especializó en Gramsci, de ahí que utilice su concepto de hegemonía. Durante esta etapa del desarrollismo se implementan algunas cuestiones. Primero, la concentración de las inversiones no es en todo el país, solamente es en Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires, y en algunas pocas provincias como Córdoba y Santa Fe. Segundo,
La redistribución del ingreso solo beneficia al sector medio y medio superior, no inferior ni superior. Tercero, hay una heterogeneización de la clase dominante. Cuarto, modificación en la composición interna de la fuerza de trabajo a través de diferenciaciones salariales. Antes de terminar con Frondizi, también cabe remarcar que este devuelve a la CGT los sindicatos, la cual estuvo intervenida por 6 años. Aparece la corriente bandorista, liderada justamente por Bandor, quien pertenece al Partido Justicialista pero quiere independizarse de la figura de Perón. Luego de Frondizi viene José María Guido, quien es bastante manejado por los militares y bajo su mandato, entre 1962 y 1963, habrá devaluación, ajuste y demás cuestiones que no hacen más que tensar el escenario. Argentina tiene déficit en la balanza de pagos, por esto se devalúa el peso en favor de la burguesía agraria. En 1962 hay crisis, las importaciones son mayores a las exportaciones. La proscripción del peronismo se discute cada tanto, pero siempre es descartada. Nunca es un buen momento para permitir al peronismo su vuelta. Está lo que se conoce como lucha entre azules y colorados, dos facciones de las Fuerzas Armadas. Resumidamente, podríamos decir que los azules eran un poco más democráticos y los colorados querían erradicar directamente al peronismo, ya que lo asociaban al comunismo. De estas luchas participa un personaje que luego será importante, Onganía. El único que levantará la proscripción al peronismo, pero solo en Mendoza, es Arturo Illia, presidente entre el 63 y el 66, donde, además de eso, también democratizó los sindicatos. Illia ganará con poca diferencia de votos, por eso también es que se ve que no hay una facción fuerte dominante. Durante su periodo se logrará cierto auge en materia económica. Primero crecerá el PBI sin recesión, crecimiento sostenido del producto industrial, aumento de la capacidad del sector industrial para ocupar mano de obra, se atenuará los ciclos de crisis originados en el sector externo, lo cual evita las mini recesiones, y cae el nivel de desocupados. Son tendencias igual que ya se venían dando y que Illia no las frena, pero tampoco las impulsa. En fin, continuando en la historia, este empate casi logra romperse en un momento. Primero, debido a la disputa entre la burguesía agraria, quienes querían mantener un dólar alto, y la burguesía industrial, quienes quieren lo contrario. En 1966, con la llegada de Onganía y la denominada Revolución Argentina, que fue el golpe que derrocó a Illia, casi se logra romper el empate, porque hubo desarrollo industrial, desarrollo económico, pero el problema político no se logra solucionar, solo el económico y de momento. En esta etapa, Onganía y Krieger-Bacena, ministro de Economía, ya no buscan eliminar el populismo. El objetivo de ellos es modernizar el país. Esto no lo van a lograr. Sin embargo, ellos presentan resolver todos los problemas que aquejan a la Argentina en 3 tiempos: el tiempo económico, tiempo social y tiempo político. El plan de Krieger-Bacena pretende que no existan más transferencias de sectores, sino que quiere premiar a los sectores de acuerdo a su eficiencia. El plan va a empezar a funcionar, pero el problema de fondo sigue siendo político y esto pesa más. Los actores perjudicados por el modelo de Bacena harán lo posible por boicotearlo y se vuelve a la situación de empate. Además, en el 69 se produce el famoso Cordobazo, pero este quizás es el hito más famoso, aunque hay otros, como el Rosariazo. Todos son una serie de protestas contra el autoritarismo en la fábrica. Para 1970 se empezarán a conformar las organizaciones guerrilleras que luego darán mucho de qué hablar. En este mismo año tendremos el derrocamiento de Onganía y el pequeño paso por el poder de Livingston y Ferrer en economía. Acá ya empieza a producirse un acercamiento entre Perón y el Partido Radical. Para 1971 y 1973 se dará todo lo necesario para que Perón vuelva y efectivamente lo hará en 1973. Uno pensaría que el gobierno de este último volvería a poner todo en el mismo orden en el que se encontraba antes de su derrocamiento. Sin embargo, todas las fuerzas que se gestaron a través de los años le harán ver que incluso el mismo Perón no puede superar el empate, no puede controlar la inmensa cantidad de actores políticos y sociales que se habían generado. Mismo dentro del peronismo había facciones de izquierda y de derecha extrema. Los sindicatos ya no son lo mismo que en el 55 y demás cuestiones. Sumado a esto, Perón fallece en medio de su mandato. Los conflictos sociales, como por ejemplo con la guerrilla, se intensifican y todo desembocará en la última dictadura militar. Como podemos ver, Portantiero analiza cómo se comportaron todos los actores políticos y llega a esta conclusión de que lo que se ve es una situación de empate. Ninguna fuerza puede imponer su poder. En pocas palabras, es un caos de actores sociales y políticos que no pueden congeniar entre ellos para lograr una unidad firme que represente a una mayoría y que se pueda gobernar mediante ese orden. Para invitar un poco a la reflexión y de paso poner en contexto, en Argentina, durante el periodo de 1955 a 1976, se sucedieron 13 presidentes de la República. Constitucionalmente, debieron de haber sido solo 4. Esto es nombrado en el texto de Portantiero. Y así llegamos al final del video.
Si ven que le interesan o están complicados en temas de historia argentina, ya sea algo suelto o relacionado a este video como la Revolución Libertadora, los gobiernos peronistas, Frondizi, Ilia, la Revolución Argentina, lo que fuese, pueden hacérmelo saber en los comentarios y de ese modo sé qué video puedo preparar con prioridad. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.